Estimados estudiantes, continuaremos con el tema de homeostasis y vamos ahora a revisar un poco sobre homeostasis de la glucosa, revisando brevemente lo que ya han visto de metabolismo basal, y nos enfocaremos sobre todo en las acciones de la insulina. El logro es revisar lo que corresponde a la homeostasis de la glucosa, explicar efectos de disfunción de algunas de las enzimas. Ya hemos visto el metabolismo basal, que hay un gasto energético total, existe una estrategia para medir el gasto energético basal, se ha revisado la necesidad del organismo por cubrir las demandas y transformar los alimentos complejos, ¿no?, en complejos de alta energía como el ATP, y que la energía que se suministra al cuerpo por los alimentos se obtiene pues a partir de la oxidación de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, para poder suplir o cumplir con este gasto energético total, que depende mucho del metabolismo basal, de la acción termogénica de los alimentos, de la actividad física, y que a su vez este gasto energético basal tiene algunos órganos que son principales, como el hígado, el 29% o un porcentaje similar al gasto energético, el cerebro, una muy buena parte, casi un 20%, del corazón, el riñón, músculo esquelético en reposo y el resto del organismo. Este gasto energético, que se mide a través de un calorímetro, donde se debe evaluar la cantidad de intercambio de oxígeno y de CO2 que se intercambia, que se gasta, que se consume y que se produce, que van a dar una indicación de la velocidad de oxidación de los sustratos energéticos, depende mucho, ¿no?, de lo que hoy hemos consumido, de la actividad física y las condiciones del ambiente. Pero ahora nos vamos a orientar sobre todo en los efectos que tendrían los alimentos, ¿no?, que ya tenemos en cuenta que hay una dieta equilibrada, ¿no?, donde se pide que un 20% sea proteína, no más de un 30% sea grasa y que el resto sea básicamente hidratos de carbono. En ese sentido, entonces, nosotros nos enfocaremos ahora un poco en cómo se produce el metabolismo de la glucosa y en ese sentido de la homeostasis de la misma. Sabemos que hay fuentes preferidas, ¿no?, de energía en el periodo interdigestivo. Básicamente, como ustedes pueden ver, el principal es la glucosa, y por eso la importancia de manejar el metabolismo y la homeostasis de la misma, a la cual vamos a abocar ahora. En una persona, por supuesto, como ustedes la pueden ver, bien alimentada. E inclusive en el ayuno, ¿no?, básicamente en algunos órganos como el cerebro y los glóbulos rojos también, donde el principal sustrato, ¿no?, el principal combustible sigue siendo la glucosa. ¿Cómo vamos a enfocar el estudio de la glucosa? Bueno, empezaremos un poco por el órgano, o la homeostasis de la glucosa, empezaremos por el órgano primordial en este esquema, que corresponde a el páncreas endocrino. Sabemos que el páncreas endocrino consistirá de aproximadamente pues 1 millón, ¿no?, de glándulas endocrinas pequeñas, ¿no?, que son los famosos islotes, que como ustedes pueden ver en esta imagen están pues diseminados en todo el páncreas, ¿no? Sin embargo, también nosotros podemos realizar algunos estudios adicionales. Vemos, por ejemplo, que aquí están los islotes, ¿no?, se pueden diferenciar fácilmente del resto del parénquima pancreático. Al ampliar un poco la imagen, nosotros notamos que tienen una buena distribución de vasos sanguíneos, y luego, al ampliar aún más, podemos ver la distribución específicamente de las células. Y si nosotros quisiéramos hacer una distribución o una idea de cómo están distribuidos las células en sí, las que nos van a ayudar a producir la insulina, que son estas anaranjadas, como ustedes pueden ver, están más céntricas, mientras que aquellas que van a producir, ¿no?, por ejemplo las células alfa, ¿no?, que van a producir glucagón, o las que están produciendo somatostatina, ustedes pueden ver, tienen una distribución un poco más periférica. Tal es así que en esta gráfica se puede evidenciar algo muy similar, ¿no? Las células beta, las moraditas, ¿no es cierto?, están aquí en el centro, bien arropadas, ¿no es cierto? Las células alfa, ¿no?, que son las que producían el glucagón, como ustedes pueden ver, estas rojitas, ¿no?, están
más periféricas, ¿no? Junto con algunas células delta y algunas células PP, o también conocidas como células F, cuya función la vamos a verificar en unos momentos más. Entonces esto es lo primero que queríamos nosotros mostrarles, ¿no? Sabemos además, ¿no?, que el origen del páncreas, ¿no?, si queremos hablar del origen embriológico, ¿cierto?, es a partir del mismo origen, ¿no?, del tejido pancreático acinar, es decir, que son los brotes epiteliales que surgen del endodermo del intestino que está en desarrollo. Entonces, tenemos además que nosotros considerar, ¿no?, que hay una interrelación muy cercana entre las células del páncreas y cómo funcionan entre sí, ¿no? Ya hemos dicho las células alfa, células beta, delta, células F, o también conocidas como células PP. ¿Por qué? Porque las células alfa van al tener por ejemplo, las células alfa, al captar o al sensibilizar una disminución de la glucosa sanguínea, van a producir glucagón con efectos opuestos a la insulina. Las células beta, que son las más numerosas, van a secretar la insulina en respuesta a niveles elevados de glucosa. La insulina incrementa la captación de la glucosa por la mayor parte de los tejidos, y triglicéridos, ¿no es cierto?, por los hepatocitos, y en los triglicéridos, la síntesis de triglicéridos por los mismos adipocitos. Las células delta, que son las que producen somatostatina, ¿no?, suprimen tanto la liberación de insulina como la liberación de glucagón, y además, ¿no es cierto?, secretan gastrina. Ahora existen también las células PP o las células F, que no están indicadas en esta interrelación. ¿Por qué? Porque las células F o células PP secretan polipéptido pancreático, el cual inhibe la secreción exocrina pancreática de enzimas y de bicarbonato. Asimismo, también se ha descubierto que dentro de este esquema celular también tenemos a las células E o épsilon, que van a ser las productoras de grelina. Entonces, en resumen, las células alfa secretan glucagón y también proglucagón. Las células beta secretan insulina, el péptido C, proinsulina inclusive, y ácido gamma-aminobutírico. El GABA también es secretado por las células beta. Las células delta, la somatostatina, sobre todo en el subtipo 14, ¿no?, y las células épsilon secretan grelina, y las células PP el polipéptido pancreático. Nos enfocaremos básicamente en la insulina. La insulina, clásica hormona anabólica, ¿no?, liberada por las células beta, es la famosa hormona de la abundancia, ¿no?, porque asegura que el exceso de los nutrientes se almacene, pues, ¿no?, en glucógeno, grasa y como proteína en el músculo. ¿Cómo se sintetiza la insulina? Tenemos una molécula precursora, ¿no?, una molécula precursora, que es la preproinsulina, que se va a traducir a partir de un ARN mensajero, ¿cierto? Un ARN mensajero que va a estar en el retículo endoplasmático rugoso de las células beta pancreáticas, y en este lugar va a haber enzimas microsomales que van a romper esta preproinsulina y lo van a pasar a proinsulina, que es la prohormona. Y casi inmediatamente su síntesis, no demora mucho este paso. La proinsulina va a pasar al aparato de Golgi, donde se va a empaquetar en gránulos secretores que están cubiertos por clatrina, y la maduración de estos gránulos se asocia, pues, con la pérdida de esta cubierta de clatrina y la conversión de proinsulina a insulina, y junto con un péptido de conexión, lo que es el famoso péptido C. Pero este péptido C debe ser eliminado, ¿no es cierto?, separado, no eliminado, sino separado de la insulina propiamente dicha, que son estas dos cadenas unidas, ¿no es cierto?, por puente de disulfuro, ¿no? Y lo importante es que ambos se van a secretar en cantidades equimolares. El péptido C
el péptido C, es se libera pues, ¿no?, durante el clivaje de la insulina a partir de proinsulina a insulina. Y no tiene una actividad biológica, ¿no? El péptido C es liberado por las células beta, y lo importante es que es en cantidades equimolares con la insulina. No es eliminado por el hígado, pero va a ser excretado o degradado por el riñón. Y tiene una vida media que es importante, una vida media de 3 a 4 veces la vida media de la insulina. Mientras que la insulina, ¿no?, tiene 51 aminoácidos, 2 cadenas polipeptídicas, cadena A, que tiene menos aminoácidos, y la cadena B, que tiene más aminoácidos, ustedes lo conocen muy bien, y conectadas por 2 puentes de disulfuro. La insulina tiene una vida media muy corta, que es solamente 3 a 5 minutos, y básicamente es degradada por insulinasas en el hígado, el riñón y la placenta cuando está. En una sola pasada, por ejemplo, ¿no?, por decirles un dato, en una sola pasada por el hígado se degrada aproximadamente 50% de la insulina plasmática. Entonces aquí la conclusión importante es la liberación equimolar de péptido C junto con la insulina. Y además que la vida media del péptido C es más prolongada que el de la insulina. Eso nos puede dar una indicación si queremos evaluar cuánta insulina ha secretado la persona. Por ahora, la secreción de la insulina por la célula beta pancreática tiene varios pasos que realmente tienen alguna complejidad, pero más o menos se secretan 30 unidades de insulina por día a la circulación portal en un adulto normal, ¿no?, en pulsos que son diferenciados y tienen un periodo aproximado de 5 minutos. ¿Cómo se produce esta secreción? Hay una secreción basal, que es en el estado de ayuno, ¿no?, y además hay una secreción que es una secreción estimulada en respuesta, ¿no?, a una elevación de la glucosa. El estimulante más potente, como conocemos, de la liberación de la insulina es la glucosa. La glucosa ingresa a la célula beta a través de transportador facilitado. Se fosforila a glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa respectiva e ingresa a la glicólisis. Una vez que ha ingresado a la glicólisis, esto va a resultar en producción de piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria, va a convertirse en acetil-CoA y va a alimentar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa para producir ATP. Cuando el ATP se eleva lo suficiente, se une a la subunidad reguladora, de los canales de potasio sensibles a ATP. Este canal se cierra. Cuando se cierra el canal, entonces se cierra la corriente. Entonces este bloqueo lo que hace es que despolariza a la célula, permitiendo que haya un canal de calcio. Y este canal de calcio, que es sensible a esta despolarización, hace que se abra y entonces ingresa calcio. Cuando el calcio ingresa al interior, va a conllevar a que se fusionen los gránulos de insulina con la membrana de la superficie celular y por lo tanto se produzca la exocitosis de la insulina. El metabolismo de la glucosa y algunas señales extracelulares pueden modular esta vía de la secreción de insulina. Existen medicamentos, ¿no?, que actúan en este nivel, como por ejemplo las sulfonilurias, que van a cumplir una actividad al cerrar los canales de potasio sensibles a ATP. Y además tenemos que podría haber también secretagogos como acetilcolina, que van a actuar a través de la proteína GQ, y ambos, tanto el canal de potasio sensible a ATP como estos secretagogos actuando a través de la proteína G, aumentarán el nivel de calcio, y esto va a aumentar la secreción de insulina.
Una vez que tenemos aclarado este tema, podemos decir que la insulina se secreta de dos maneras. Ustedes comprenderán que ante un estímulo de glucosa, los gránulos que están muy cercanos o que están cerca a la membrana o que ya están almacenados listos, se liberarán rápidamente. A un estímulo de glucosa se libera rápidamente la insulina en una primera fase. Pero, como ustedes comprenderán también, existe, después de esa liberación, se agotan los que están disponibles, rápidamente disponibles, los acúmulos de insulina que están rápidamente disponibles se agotan, y entonces se va a producir, o se tiene que esperar, ¿no es cierto?, se tiene que dar lugar a una vuelta, a una formación de insulina, a un reclutamiento de los acúmulos de los vesículos de insulina de las vesículas que contengan insulina, para mantener, como ustedes pueden ver, una segunda fase de liberación que se mantiene alta por encima de lo basal, pero ya no es el pico. Entonces primero hay un pico y después hay un mantenimiento. Como les explico, esto primero por los gránulos que están fácilmente disponibles, y esta segunda liberación por los gránulos que se van reclutando gradualmente. Existen unos factores que van a favorecer la liberación de insulina y otros que pueden amplificar y otros que incluso pueden inhibir, ¿no? Obviamente el estimulante principal, la glucosa, entre los aminoácidos la leucina, la estimulación vagal, la acetilcolina, drogas como las meglitinidas, sulfonilurias, y además hay algunos fármacos o algunas sustancias, que amplifican la liberación de insulina, como por ejemplo hormonas entéricas, ¿no? Las famosas incretinas, el GLP-1, el HIP, algunas otras sustancias como por ejemplo la colecistoquinina, la gastrina, secretina también, algunos estímulos neurológicos como por ejemplo el efecto beta enérgico de las catecolaminas, la arginina también, y los agonistas de los GLP-1, ¿no? Agonistas de incretina. Asimismo también existen inhibidores de la liberación de insulina, como son por ejemplo el estímulo alfa-adrenérgico, la somatostatina y algunos fármacos, ¿no? Diazóxido, las tiazidas, los bloqueadores beta, clonidina, fenitoína y otros más que lo vamos a ir revisando conforme se avance en el estudio de su carrera. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la acción de la insulina, como ustedes ya la han estudiado ampliamente, tiene un sinnúmero de efectos y un sinnúmero de mediadores. Brevemente, tenemos dos posibilidades, ¿no?, de evaluar el brazo, si queremos llamarlo mitogénico, en el cual se va a llevar a que el estímulo de insulina conlleve actividades nucleares como producción de proteínas, efectos de crecimiento, ¿no? Y acá, como ustedes ya saben, el elemento clave es la vía de la MAP quinasa, ¿no?, activado por el RAS, ¿ok? Y la otra rama de efectos de la insulina en su célula blanca, una vez que está activado el receptor, obviamente son los efectos metabólicos, ¿no? Efectos metabólicos, cuyo elemento, uno de los elementos claves, ¿no?, es la activación de la fosfatidil inositol 3 quinasa, que lleva a la activación de la serina-treonina quinasa, PKB-AKT, que lleva al movimiento del GLUT4 o de las vesículas que contienen GLUT4 hacia la membrana, así como el incremento de la síntesis de glucógeno y la síntesis de lípidos, y estimular la síntesis de proteínas. Esta generosa distribución, esta generosa función de la insulina obviamente depende de la actividad del receptor, que tiene, como ustedes conocen, dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Cuando se une la insulina a la subunidad alfa, la subunidad beta se autoactiva y se autofosforila. Y esta autofosforilación es la que recluta proteínas adicionales, ¿no?, del complejo y fosforila una red de sustratos intracelulares, ¿no?, que incluyen al sustrato receptor de insulina 1,
al sustrato receptor de insulina 2 hasta 4, incluso dicen otros más, ¿no? Que son los que van a llevar después a las actividades, como les hemos visto, tanto efectos genómicos o mitogénicos de crecimiento como efectos metabólicos. A su vez, esta acción de la insulina, como ya estamos viendo aquí, tiene mucho que ver con unos elementos muy importantes, que son los transportadores de glucosa. Sabemos que la oxidación de la glucosa es la que da la energía para la mayor parte de las funciones celulares y también es crítica en la función cerebral, porque las membranas, ¿no es cierto?, son impermeables a moléculas como la glucosa y entonces se requiere un transportador. Todas las dos tipos de transportadores de glucosa se han identificado, que son los transportadores asociados a sodio-glucosa y los transportadores de glucosa que se dan por difusión facilitada. Estos últimos, que son por difusión facilitada, son los famosos GLUTs y son pues una familia muy grande. Se han encontrado 26 tipos de GLUTs, pero a algunos no se les ha encontrado una función todavía en el transporte de glucosa o en la función en el cuerpo humano. Los primeros miembros de las familias de estos GLUTs ya han sido pues muy bien caracterizados y son los que se podrán considerar ahora. Por ejemplo, el GLUT1 está presente se puede decir en casi todos los tejidos humanos y tiene buena afinidad por la glucosa y la transporta con concentraciones bajas. Inclusive no en el estado cuando una persona está en estado en ayuno. Se encuentra en las células endoteliales del sistema vascular cerebral porque nos va a asegurar un transporte, ¿no? Y la función fisiológica primordial del GLUT1 es la mediación de la captación de glucosa para mantener la respiración celular. El GLUT también transporta, ¿no?, azúcares como manosa, galactosa. ¿Cuál es la célula que expresa los niveles más altos de esta? Es el eritrocito. El eritrocito es el que expresa los niveles más altos de GLUT1 en el ser humano. Luego también podemos encontrar, por ejemplo, el GLUT2, que tiene una menor afinidad por la glucosa y por lo tanto, su función de transportar glucosa se da cuando los niveles de glicemia son más altos, tales como por ejemplo cuando se da por ejemplo el nivel postprandial. Sobre todo se le encuentra en el hígado, en las células intestinales, las células tubulares renales, y su afinidad baja, ¿no?, o su menor no baja, sino menor afinidad en comparación con los otros, por la glucosa reduce la captación de glucosa hepática cuando uno está en ayuno. Y mientras su capacidad, ¿no?, de transportar la glucosa en ambas direcciones, es una propiedad que tiene, ayuda en exportar la glucosa a partir de los hepatocytos. Entonces el GLUT2 es un canal prácticamente de doble vía. El GLUT3 también se encuentra en muchos tejidos, pero es el principal GLUT en las neuronas. Tiene una afinidad muy alta, parece que es la más alta por la glucosa y es responsable pues de transferir la glucosa hacia las células neuronales en las menores concentraciones encontradas en el sistema nervioso central. También puede aceptar, obviamente en modelos experimentales, galactosa, manosa, maltosa, pero no así fructosa. Y se le encuentra pues en los tejidos que tienen alta actividad metabólica. El GLUT4 se le encuentra en dos tejidos insulínicos que son blancos de insulina muy importantes, el músculo esquelético y en el tejido adiposo, ¿no? Está secuestrado dentro del compartimento intracelular de las células y no funcionó como GLUT hasta que haya
una acción de la insulina que provoca la translocación del GLUT hacia la membrana celular, donde facilita pues el ingreso de la glucosa. En el músculo el ejercicio también promociona o también promueve la translocación del GLUT4 hacia la superficie de la célula. De este es un dato muy importante por el cual pues se les sugiere o se le motiva a las personas que tienen alteraciones de la glicemia que hagan ejercicio, y aparentemente solo con eso, por este mecanismo, podrían disminuir su nivel de glicemia. Sabemos que el nivel de glicemia normal está entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Tenemos además, ¿no es cierto? También podemos hablar un poco de el GLUT5, por ejemplo, que básicamente se le encuentra en espermatozoides y en el intestino delgado, y principalmente es un transportador de fructosa, ¿no? Entonces, el GLUT1, muy ubicuo, sobre todo en los eritrocitos, y sobre todo en eritrocitos, y también se le encuentra en los vasos sanguíneos del cerebro. El GLUT2, baja afinidad, presente en las células beta-pancreáticas, hígado, intestino, riñón. GLUT3 básicamente en las neuronas, y junto con el GLUT1 permiten pues que se mantenga un nivel de glicemia adecuado en nuestras células cerebrales. GLUT4, ¿no?, que es el principal transportador sensible a insulina en el músculo estriado, tejido adiposo, ¿cierto? Y el GLUT5 predominantemente transporta de fructosa, obviamente en espermatozoides y intestino delgado. Además de esto, tenemos que considerar que existe, como les comentaba al inicio, ¿no?, la familia de los transportadores de glucosa asociados al sodio, y de estos nos interesa sobre todo el transportador SGLT1, que es este grupo, que es el transportador que se encuentra o que es capaz de hacer que ingrese la glucosa desde la luz del intestino hacia los enterocitos y luego hacia la sangre. Y también tenemos dentro de este grupo de los transportadores de glucosa facilitado por el sodio al SGLT2, el cual se encuentra en el túbulo contorneado proximal del riñón, y el cual realiza, ojo, este es un dato muy importante, realiza la reabsorción de glucosa renal. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque ahora este transportador ha sido objeto, lo vamos a ver en su momento, de un fármaco blanco de un fármaco que últimamente se está promocionando mucho como un fármaco para combatir la diabetes. Luego, ¿cuáles son algunas otras actividades o algunos otros efectos que nosotros podemos considerar de la glucosa? Porque luego se va a detallar un poco más algunas de las funciones de las otras hormonas, sobre todo cuando se trabaje en el sentido de las hormonas contrarreguladoras, para ver cuáles son las acciones. Entonces, por ejemplo, ¿no?, los efectos del metabolismo de carbohidratos. Lo que hace es incrementa el atrapamiento de la glucosa, ¿no?, al activar a la glucoquinasa. Incrementa la captación de glucosa, ¿no?, ya hemos hablado de la actuación sobre el GLUT4 que lleva a la membrana. Incrementa el metabolismo de glucosa en hígado, músculo, tejido adiposo, ¿no es cierto?, por la oxidación, al aumentar la piruvatoquinasa, la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Además, la síntesis de glucógeno en el hígado, al activar a la glucógeno-sintetasa, gracias a la insulina. Los efectos sobre las proteínas: incrementa la captación de aminoácidos por las células musculares, aumento de la masa magra corporal, disminuye la degradación de proteínas, por lo que también pues tiene que ver que disminuye niveles de urea en sangre. Efectos en los lípidos, muy importante, ¿no? Aumenta la captación de glucosa por el tejido adiposo para tener más síntesis de triglicéridos. Incrementa la captación de triglicéridos por el tejido adiposo. Incrementa pues también la actividad de la lipasa, ¿no?, lipasa lipoproteica, ¿no?, que va a extraer el BL de la circulación sanguínea y lo va a llevar al tejido adiposo. Además, tiene un efecto importante, ¿no?, de lipogénesis al carboxilar pues al acetil-CoA, ¿no?, a manonil-CoA, y además al aumentar la síntesis de colesterol, porque también activa al
HMG-CoA reductasa. Entonces estimula la conversión de carbohidratos a grasa y disminuye la degradación de triglicéridos, disminuye la lipólisis, al disminuir la actividad de la lipasa sensible a hormona de estrés. Asimismo, recuerden que disminuye la formación de cuerpos cetónicos por el hígado. Además, ¿no? Importante este dato que se da aquí en la diapositiva, que promueve el ingreso de potasio a las células. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa en la mayoría de los tejidos. Esto da un dato muy importante si es que tenemos una situación de emergencia, donde nosotros podremos administrar insulina junto con glucosa y hacer que el potasio ingrese más fácil a la célula y proteja al corazón pues de arritmias. Es un dato muy importante porque a veces tenemos hiperpotasemias que hay que manejar rápidamente. Entonces, un resumen, ¿no?, de las vías, de los efectos de la insulina sobre la vía metabólica: inhibir degradación de glucógeno, inhibir conversión de ácidos grasos a aminoácidos y acetoácidos, inhibir la conversión de aminoácidos a glucosa. Vía anabólica, ¿no?, promover el almacenamiento de glucosa como glucógeno, incrementar la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL. En síntesis de proteínas, incrementar el transporte de aminoácidos, incrementar la síntesis de proteínas ribosomales. En síntesis de glucógeno, incrementar el transporte, incrementar la sintasa de glucógeno y la fosforilasa de glucógeno. Para almacenar triglicéridos en tejido adiposo, inducir la lipoproteína lipasa, para hidrolizar triglicéridos en las lipoproteínas circulantes, y además el transporte de glucosa a la célula para proporcionar fosfato de glicerol para permitir la esterificación de los ácidos grasos, ¿no?, por el transporte de la lipoproteína lipasa. Asimismo, la lipasa intracelular es inhibida por la insulina. Además, en el cerebro disminuye el apetito e incrementa el gasto de energía. Las acciones de la insulina ya igualmente consideradas, ¿no es cierto? Y las enzimas, este es un esquema muy interesante, ¿no?, de las enzimas que habíamos hablado anteriormente, ¿no?, sobre las enzimas relacionadas tanto a la glucoquinasa, la piruvatoquinasa, la piruvato deshidrogenasa, como lo vemos aquí, para llevar acetil-CoA, ¿no?, la acetil-CoA carboxilasa para darnos lugar a los ácidos grasos, ¿cierto?, la lipoproteína lipasa para llevar el VLDL al adipocito, ¿cierto?, y la HMG-CoA reductasa, que es la que nos va a permitir, ¿no es cierto?, formar más colesterol, como lo ven ustedes aquí, número 6, y luego obviamente la glucosintetasa para almacenar el glucógeno. Es una primera mirada, ¿no es cierto?, a lo que va a suceder en la siguiente presentación. Nosotros vamos a revisar este tema con amplitud, pero podemos mostrarle una pequeña imagen, ¿no es cierto?, sobre lo que sucede, ¿no? Tenemos que tener un nivel de glucosa siempre en nivel óptimo, nivel adecuado para las funciones, que va a depender de lo que nosotros hayamos producido, de cómo se produzca la glucosa y cómo se use, tanto en el músculo como en el tejido adiposo. Obviamente esto íntimamente controlado por la insulina, ¿no?, favoreciendo el uso, disminuyendo la producción, y la insulina para mantener la hemostasis de la glucosa regulada o contrarregulada, lo que vamos a ver en las siguientes reuniones, y sobre todo vamos a revisarlo, por las hormonas contrarreguladoras, ¿no?, glucagón, catecolamina, cortisol y hormona de crecimiento. Si tenemos esta imagen en mente para las siguientes actividades, vamos a poder desarrollar ampliamente este tema. Es el control integrado entonces de la concentración de la glucosa. Ojo, no solo es insulina, no solo es glucagón, también están las catecolaminas, también está el cortisol, también está la hormona de crecimiento. Con esto nosotros terminamos esta primera presentación y tenemos la primera parte, la última parte de esta semana, la tercera reunión de la semana 6 y las siguientes reuniones, 2 reuniones de la semana 7, que como ustedes saben es la última semana. Hasta lo que desarrollemos en la semana 7 es lo que va a entrar en nuestro examen parcial. Muchas gracias, muchachos.